Observatorio Racionalista. Un punto donde nace el tratamiento crítico sobre los supuestos misterios que perduran en la cultura y donde las duras compuertas de la ignorancia y mentiras pintadas de enigmas se abrirán. Observatorio Racionalista. Hola, buen día, ¿cómo están? Un saludo cordial aquí desde el Observatorio Racionalista. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy voy a compartir con ustedes una entrevista a un amigo, al doctor Carlos Vera Andrada. ¿Sobre qué tema? Un temón: el libre albedrío. Más que una entrevista, lo que queremos es que sea, como siempre, simplemente una charla relajada entre amigos sobre un tema que en este caso es tan apasionante como contraintuitivo. Les advierto que no va a ser fácil asimilar el tema del que vamos a hablar hoy. Al menos de buenas a primeras no va a ser fácil. Es lo que me pasó a mí cuando leí sobre este asunto hace muchos años por primera vez. Lo que somos es producto de múltiples causas, muchas de esas causas aleatorias. Hasta la capacidad de hacer cambios, de modificar conductas, es parte inherente de ese fenómeno que intentaremos abordar hoy aquí. Existen algunos experimentos que demuestran que antes de ser conscientes de tomar una decisión, el cerebro ya la ha tomado unas fracciones de segundo de antemano. Se le pide a los individuos que antes de que el reloj llegue a cierto número, deben presionar un botón verde o un botón rojo. Se mira al cerebro con un escáner y se puede saber qué botón van a presionar antes de que los sujetos los accionen. Esto indica que la decisión ha sido tomada antes de llegar a la conciencia. Y el libre albedrío requiere conciencia para ser verdaderamente libre. Se supone que somos conscientes de lo que debemos o no hacer antes de hacerlo. Los pensamientos conscientes, las intenciones y los esfuerzos que se hacen en cada momento de nuestras vidas están precedidos por causas de las que somos por completo inconscientes. No somos responsables de tener el cerebro que tenemos, ni de haber nacido en un país o en un ambiente específico. Esto tiene implicancias abrumadoras, y ser ignorante de esto hace que experimentemos falsas ilusiones morales. Escuchar la entrevista creo que está buena, ojalá sea de tu interés. ¿Qué haces, loco? ¿Cómo anda usted, mi querido amigo? Esa foto... Me da rabia, me da mucha rabia la gente que tiene tanto cabello. Es una... Che, esto podemos hablar, total, esto se puede vos cortar esto, ¿verdad? No, claro, yo edito, no te preocupes. Claro, bueno. Yo suelo decir que es una prueba de que Dios no existe. Si existiese, ¿acaso le daría tanto a algunos y nada a otros? Tengo nomás la sensación de que cuando hablo con alguien que sabe tanto o más que yo del tema, hablándole a alguien a quien... Fue Claudio el que me dijo, entrevistarle a Carlos, porque él tiene un tema interesante que él en realidad, en alguna medida ya tocó en el programa, pero no con la profundidad con la que yo creo que vos manejás lo de Harris, ¿verdad? Y el tema da para mucho. Ahora él me acaba de pasar otro libro más de un español que también habla de esto. Me dijo, léelo y después charlamos y vemos, porque a mí me dice, un tema interesante. Y en realidad, yo nunca lo toqué en la radio, nunca. Así que a mí me parece una linda oportunidad. Pero explícame vos. ¿Vos ves ahí? No. Ah, vos no ves, bueno, no importa. Tenés que darle compartir pantalla. Ah, dale. Se nota que dale, vos nunca usaste esto, ¿eh? No, yo soy cero acá en este tema. Buscá ahí Sí, compartir. Compartir pantalla. Sí, compartir pantalla. Espérame un segundito. Sí, tranquilo. Tenemos 40 minutos antes que se corte. Dale. Así que sobra. Share screen, a decir. Sí, le di ahí el share screen. Ah, pero vos no me permitís. Me dice host disable. Ah, la vos me tenés que mierda. permitir. Se ve que vos sos cero en esto, ¿eh? Yo lo que soy cero, entonces, che. Bueno, no importa si total esto vos no necesitas ver. Yo no necesito ver. Dale, empiezo entonces. Sí, señor. El libre albedrío fue definido de varias maneras. Una de las maneras más clásicas de definir el libre albedrío es de una manera retrospectiva. Es decir,
Yo tuve libre albedrío al decidir tal elección porque yo tuve la libertad de haber elegido otra opción. Esa es una de las maneras más clásicas. A mí me gusta más usar la definición en forma hacia adelante, digamos. Es decir, me parece más sencillo, más práctico y en la que casi todo el mundo tiene la sensación de lo que significa el libre albedrío. Yo estoy frente a dos o más opciones y tengo toda la libertad de que en el futuro inmediato o mediato yo elija una de esas opciones sin que haya una fuerza que me esté obligando a tomar esa decisión. Esa es la definición más clásica y más común, la que más frecuentemente creo que tiene la gente en la mente cuando habla del libre albedrío. La realidad a menudo es contraintuitiva. Totalmente. Yo siempre digo que uno de los ejemplos más clásicos cuando uno sale al patio y ve el sol que sale del amanecer y se pone el atardecer, la intuición nos dice claramente que es el sol el que se está moviendo. Sí. Y únicamente después de hacer estudios y después de que la ciencia y las personas interesadas lograron demostrar lo contrario, recién ahí uno se da cuenta de que la realidad no es lo que aparentaba. Creo yo, sinceramente, que también ocurre algo muy parecido con el libre albedrío. Nuestra intuición nos dice de que tenemos la libertad de elegir entre una o más opciones, pero esto es una simple ilusión. Nosotros no hemos elegido nuestros padres, por lo tanto, no elegimos nuestros genes, ni tampoco elegimos el ambiente en el cual nacemos, nos criamos y nuestros primeros años nos van sometiendo a una serie de estímulos, los cuales es imposible que nosotros podamos elegir en los primeros años. Después uno empieza a creer que es uno el que sí empieza a elegir eso. O sea que en la estructuración de la microfisiología de nuestro cerebro, nosotros no participamos. Eso ocurrió por un proceso de causas que van para atrás en donde no tenemos absolutamente ninguna participación nosotros como individuos. Es exactamente lo que iba a decir, porque nuestro cerebro está conformado por 85 billones de neuronas y se cree que existen 10 veces más de número de sinapsis, de uniones. O sea, el número de procesos electroquímicos que se producen en nuestro cerebro, que entre paréntesis, no existe otra cosa más compleja en todo el universo conocido hasta ahora. Esto nos está diciendo de que lo que llamamos conciencia, de la cual supuestamente va a partir la elección, entre comillas, libre, ocurre dentro o como resultado de estas funciones que mencionamos en estas neuronas y en toda esta red neuronal inmensamente compleja. Descartes habló del dualismo mente-cerebro, es decir, del dualismo de lo material y lo inmaterial. Hoy creo que casi ya no hay controversia en la neurociencia en cuanto a que el cerebro es solamente partículas. Y hasta que haya una pizca de evidencia de que existe actividad cerebral sin actividad de las partículas, hasta ahora lo racional es asumir que todo lo que ocurre en el cerebro es materia en movimiento. Claro, ahí el dualismo de Descartes no corre. Asimismo, solamente tiene lógica creer en el libre albedrío si existiese ese dualismo.
Porque lógico, cuando existe un cerebro material, el que toma las decisiones es, en teoría, según Descartes, según esa tesis, sería lo inmaterial, ya sea llamémosle mente o llamémosle espíritu o alma o lo que fuere, y que eso está en control del vehículo, digamos. Es el chofer el que domina, el chofer que es lo inmaterial, domina a lo material y es el chofer el que dice, ahora vamos a doblar acá a la izquierda, no a la derecha. Por eso que cuando no aceptamos este dualismo, se nos hace imposible aceptar el libre albedrío, ya que todo lo que nosotros llamamos mente no es otra cosa que toda esa compleja red que por supuesto es hasta ahora misteriosa. Si tuviésemos un modo mágico de poder analizar y estudiar y conocer cada una de las sinapsis, cada una de las neuronas de cómo funcionan, ¿por qué no podríamos predecir cuál va a ser la respuesta que ese cerebro va a tomar cuando existen 2 o 3 opciones? Lo lógico es de que nosotros no podemos hacer esa predicción porque lógicamente carecemos de ese conocimiento tan minucioso y detallado, ¿verdad? Cada elección que tomamos en nuestra vida depende solamente de 2 cosas. Nuestros genes, que no elegimos, y cada uno de los estímulos que recibió el cerebro desde el nacimiento. Es decir, toda esa serie de casi un número infinito de estímulos que el cerebro fue recibiendo incluso hasta antes de nacer. Uh-huh. Y aquellos que creen en el alma sería la tercera cosa que entra a funcionar. Pero uno no elige tampoco el alma. Por lo tanto, el alma tampoco puede ser algo que nosotros elegimos. Entonces, si nosotros aceptamos de que existe el determinismo, cada fenómeno es causado por el fenómeno que le precedió. El indeterminismo, el azar da origen a los fenómenos. ¿Y no podría ser una combinación de las 2 cosas? Y podría ser también, cierto. Es verdad. Pero yo te pregunto, si existiese esa combinación, ¿podemos hablar del libre albedrío? No, tampoco. De ninguna forma. Porque porque aunque haya un determinismo, el que dio origen a la elección o fue el azar, no se trató del libre albedrío. Completamente. Por ejemplo, yo lanzo una moneda al aire y si yo pudiera conocer todas las condiciones y pudiera repetir exactamente todas las condiciones que influyeron para que esa moneda salga cara, y yo pudiera repetir las mismas condiciones 100 millones de veces, todas van a salir cara. Esto podemos hacer una analogía. Si yo pudiera conocer todas las condiciones que se dan en un cerebro y pudiera repetir exactamente las mismas, lo cual por supuesto es un ejercicio simplemente de pensamiento mágico. Pero ¿por qué sería la decisión diferente a la anterior? Yo creo que es absurdo pensar de que si todas las condiciones de cada átomo, de cada partícula en el cerebro fuesen las mismas, ¿cuál sería la razón lógica para pensar que la decisión sería diferente? Vamos a algo que a mí me gusta hablar y que creo que a mí por lo menos me ayudó a comprender y creo que a la mayoría de la gente le puede ayudar a comprender qué ocurre en el cerebro, por qué decimos que no hay libertad de elegir. Pensemos en un niño de 6 meses de edad. Ese cerebro ya lentamente empieza a notar que existen ciertas preferencias hacia algunos objetos, hacia algunas cosas. ¿Hay alguna posibilidad de que ese cerebro tuvo alguna gota de libertad en esa preferencia? Por supuesto, sería absurdo creer eso, porque esas pequeñas preferencias vinieron de sus genes
y cada milisegundo, cada segundo que ese cerebro, los estímulos que ese cerebro fue recibiendo. Vayamos ahora a un niño de el doble de edad, de 12 meses al año. Claramente ya empiezan a notarse preferencias. Uno prefiere este juguete. En otras palabras, ya empieza a haber elecciones. ¿Podemos hablar de libertad? Creo claramente la respuesta es no. Sus genes más todos los estímulos que recibió fue lo que ese niño, en vez de tomar un trompo, eligió una bolita. Y así va pasando con el niño de 3 años. Cuando llega a los 10 años, ya empieza a notarse unas preferencias claramente, por ejemplo, en la sexualidad. ¿Por qué nosotros vamos a creer que ese cerebro del niño de 10 años es diferente al cerebro de 6 meses en cuanto a la forma de reaccionar ante la opción, ante la elección? En el fondo, la diferencia es cuantitativa nomás, es porque hay muchos más estímulos, más complejos, pero la libertad de elegir sigue siendo una ilusión. Ese niño de 10 años ya tiene su preferencia sexual lentamente por los genes. Cada vez se sabe que hay más importancia, tiene más importancia la carga genética en todo, no solamente en lo sexual. Sí. Y todos los estímulos que él no pudo haber elegido desde que nació. ¿Y por qué va a ser diferente a los 18 años? ¿Hay alguna razón lógica para que a los 18 años digamos no? Ahora que el cerebro es más complejo, porque esa es la única diferencia, es más, Cuando vos hablas de los estímulos, podríamos decir entonces que hay una combinación de genética y medio ambiente. Absolutamente. De genética, o sea, medio ambiente es el estímulo que se recibe. Así mismo. Ahora la cuestión es, digamos, para hacerlo más fácil, digamos, probablemente sí, la sexualidad es un buen ejemplo, pero si yo digo, elegí un helado de chocolate, pero podía haber elegido un helado de vainilla, parece ser como que hay una bifurcación ahí y que yo podía haber hecho otra cosa. Sí. Esa es la ilusión. Exacto. Esa es la ilusión, pero el hecho de que a mí me guste el helado de chocolate más que el helado de frutilla, parece ser que esa no forma parte de una elección. ¿Puede ser esa una analogía más elección o menos? Libre. Totalmente. Para mí ese es un ejemplo perfecto. Los gustos en las preferencias es donde se encuentra para mí lo más claro, el ejemplo más perfecto y más claro de que no existe una libertad de elección. Uno se pregunta, ¿yo puedo realmente elegir lo que me gusta? Lo que a uno le gusta, uno no eligió. Es como decir, yo voy a elegir que esto no me guste. ¿Realmente el cerebro es capaz de decidir esto no me gusta? En el fondo, lo que nos gusta o no nos gusta en las cosas más primarias, como por ejemplo las comidas, como por ejemplo el sexo, que son las cosas más primarias, ahí es donde mejor se puede ver que esas cosas no se pueden elegir. Alguien podría decirte, por ejemplo, en las comidas, sí, cuando era niño no me gustaba el brócoli, pero ahora me gusta. He desarrollado un gusto, pues entonces alguien podría decir que esa es una consecuencia de que sí hay un libre albedrío, de que realmente no estamos tan sujetos a los estímulos iniciales que hicieron que yo desde pequeño no me gustaba comer ensalada, por ejemplo. Pero ahora que soy adulto, sí. Sin embargo, también es una consecuencia de todo lo que fuimos, de las causas y los efectos que se fueron produciendo en nosotros, la posibilidad de ese cambio. Así mismo, exacto. Por ejemplo, vamos a suponer que yo diga, a mí no me gustaba el brócoli de chico y yo odiaba y me causaba una repulsión. Hoy disfruto del brócoli. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿disfrutas porque elegiste que te guste el brócoli? ¿Realmente tomaste una decisión libre y dijiste, hoy, a partir de ahora yo voy a tomar la decisión de que el brócoli me gusta? Así no ocurre, ¿verdad? Nunca ocurre eso.
Podemos simular que nos gusta, que es diferente. Eso es otro tema. Pero ese gusto que nosotros hemos adquirido se debió a una serie de fenómenos. Por ejemplo, alguien nos dijo, mira, en el brócoli hay mucha vitamina B y te aseguro que comiendo repetidas veces vos vas a notar que esa vitamina te va a hacer bien. Entonces el cerebro sí tuvo la opción de elegir. A ver, ¿qué puedo elegir yo? ¿Acepto que me guste tener más vitaminas? ¿O elijo, no, las vitaminas a mí, yo prefiero que las vitaminas no me hagan bien? En el fondo tampoco tenemos esa opción. En el fondo, el cerebro que entre comillas eligió las vitaminas es porque ese cerebro ya venía con los estímulos necesarios para que funcione de esa manera. Otro ejemplo parecido es cuando decimos nuestros gustos nacen sin explicación. Por ejemplo, a mí no me gusta ir al gimnasio. A mí me molesta. Y sin embargo, yo elijo, entre comillas, ir al gimnasio. Sin embargo, a mí eso no me causa realmente ninguna algo que satisfacción. me gusta. Ahora, ¿dónde está la explicación de por qué el cerebro elige ir al gimnasio? Porque existen otros factores que hicieron que ese cerebro vaya al gimnasio, que son, por ejemplo, quiere mejorar su estado físico, su salud, y entonces ese cerebro, por los estímulos que recibió previamente y por sus genes, no tuvo más remedio que ir al gimnasio. Lo mismo que si no se hubiese ido, también la misma cosa. Parece circular el razonamiento, ¿verdad? Pero en realidad, yo creo que así es como funciona. Porque finalmente, ¿de qué dependen los actos? Finalmente dependen de los pensamientos y de las emociones que van muy de la mano. No es que se pueden separar perfectamente lo que sentimos de lo que pensamos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo aparecen los pensamientos en el cerebro? ¿Alguien puede realmente creer que uno decide lo que va a pensar, lo que va a venir en el cerebro? Y la respuesta es, nadie puede pensar en lo que va a pensar, porque si no tendría que pensar antes de lo que antes que aparezca el pensamiento. Totalmente. Por lo tanto, sí, te escucho. Por lo tanto, en el fondo, en realidad, tenemos la ilusión de que nosotros estamos eligiendo lo que vamos a pensar y cuál va a ser nuestro siguiente pensamiento. La pura verdad es de que así como vos estás escuchando y no sabes lo que yo voy a decir, tampoco estás sabiendo lo que va a venir en tu cabeza. ¿Cuál va a ser el siguiente pensamiento que va a venir a la mente? Claro, una vez le escuché decir a Sam Harris en una conferencia, creo que fue. Les hago ahora una pregunta al auditorio. Piensen en una película que hayan visto. Y se quedó callado esperando que el público estaba pensando, ¿verdad? Algunos habrán pensado en, qué sé yo, en Avatar, otros habrán pensado en Lawrence de Arabia, otros pudieron haber pensado en Mel Gibson, en, qué sé yo, como Mad Max. Pero podemos decir, bueno, me vino a la mente Avatar porque me impresionó más, porque me gustó la música, por lo que fuera, pero realmente nosotros no sabemos por qué surgió ese recuerdo, esa película, y no otras centenares que habremos visto, ¿verdad? En el momento en que surgió el pensamiento, realmente no tuvimos ningún control sobre qué es lo que iba a surgir. Nos vino una película. Exacto, así mismo. Podemos decir que una cuestión de gusto, me impresionó, me generó a mí un impacto aquella película, etcétera. Por eso es lo que estaba más disponible dentro de mi cerebro, digamos. Pero el hecho de que la disponibilidad o la impresionabilidad que nosotros sufrimos o gozamos con ese determinado estímulo, también debe ser consecuencia siguiendo esta lógica, ¿verdad? Consecuencia de la estructura neuronal o el microcableado de nuestro cerebro que permite que eso ocurra de esa forma. ¿Puede ser esa una idea? Totalmente, pero y así como vos dijiste esa frase, puede ser una cuestión de gustos. Y la pregunta es, ¿alguien cree que realmente
elige sus gustos? Es algo que nosotros no sabemos de dónde viene. ¿Por qué, como decíamos recién, por qué yo elijo el chocolate me gusta más que la vainilla? Y eso sucede desde las cosas más triviales hasta cuestiones mucho más importantes como el sexo. Alguien puede creer, hoy en día, en pleno siglo XXI, alguien puede creer que alguien elige qué gusto va a tener con respecto al sexo. Lo que uno puede tratar de hacer o no hacer con respecto al sexo, después de que primero existe ese impulso, ¿verdad? Que es absolutamente, no lo elegimos. Nadie elige el impulso hacia qué sexo va a irse. Nadie. Ahora, uno supuestamente cree que también elige si va a reprimir o no ese impulso. Volvemos a lo mismo. Esa represión o liberación, depende de lo que hagamos, otra vez vienen, responden a sus genes y a todos los estímulos que recibió ese cerebro desde que nació. O sea, estamos atrapados en un determinismo. Yo creo que sí, porque hasta ahora no pude escuchar un solo argumento que me convenza de lo contrario. Y he escuchado a mucha gente y leído gente que opina de lo contrario. Pero vos te imaginás más allá de lo que significa realmente eso. O sea, no más allá, más acá de lo que eso significa. Porque toda nuestra civilización, especialmente las religiones, están construidas sobre la idea del libre albedrío. De que nosotros somos responsables de nuestros actos, somos responsables moralmente de lo que hacemos y que si la gente tomara conciencia de lo que significa en el fondo, al final del día, el tema del determinismo, todos esos sistemas de creencia del judaísmo, del cristianismo y el islam o el islamismo se desmoronarían. Así mismo, exactamente. Por eso que todas las religiones se aferran al libre albedrío como si su vida dependiese de ello. Yo creo que ni siquiera son conscientes de este tema, Carlos. No creo que ni la jerarquía... No eligen libremente, decía vos. Eligen libremente. El otro ejemplo que da Sam Harris que a mí me gusta es cuando dice: esto que yo estoy explicando a ustedes, en su mente hay dos posibilidades. ¿Usted lo ha entendido o usted no lo ha entendido? Ninguna de las dos cosas usted las eligió. Y es verdad. Si mi cerebro logró comprender, ¿yo puedo tratar de decidir no comprender? Imposible. Y lo mismo con lo contrario. Si mi cerebro no comprendió lo que se explicó, yo digo, no, pero voy a elegir comprender. Absurdo, imposible. Y ese sería un autoengaño. No, claro. Uno puede simular. Eso es diferente, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero nos encanta la idea. Esa ilusión está muy metida en nuestra... Por ahí circula en internet el otro día vi de esos tipos en Facebook, internet pues está, o sea, Facebook y las redes sociales están pues contaminadas un poco con todo lo que es autoayuda, superación y ese tipo de cosas, ¿eh? Y le atribuían la frase a un supuesto, puede ser, ¿verdad? Primer ministro de la India que decía: la vida es como un juego de cartas. Las cartas que nos han sido distribuidas representan el determinismo. Y la forma en que jugamos nuestras cartas es el libre albedrío. Pero yo creo que... pero creo que es un engaño también eso. Porque eso, la forma en que jugamos las cartas también están determinadas por el libre albedrío. Están determinadas por el determinismo. Exacto. Para que eso sea cierto, uno tendría que asumir que el cerebro que eligió dejar la carta en vez de esta, en vez de aquella, ese cerebro tuvo la libertad de elegir. Y si nosotros estamos aquí demostrando que cada una de las elecciones responde a estímulos y a los genes, entonces ese cerebro, si se dan 1 millón o 1 billón de veces las mismas condiciones exactamente iguales
de todas las partículas que componen ese cerebro en ese momento que tiene que decidir cuál carta bajar, quiero preguntar yo a ese señor, a ese primer ministro, ¿cuál sería una razón lógica para que en el millón de veces o billón de veces que vuelva a repetir, no vuelva a dejar la misma carta? Bueno, yo creo que ese primer ministro Nehru no tenía muy claro qué significa determinismo en primer lugar. En segundo lugar, como digo, la ilusión es muy fuerte, es totalmente contraintuitiva, totalmente contraintuitiva. O sea, nosotros porque estamos hablando, porque decidimos hacer esta charla hoy. Se me ocurrió a mí, porque a mí me dijo Claudio, invitarle a Carlos Vera, mira que tiene un buen tema y todo parece ser como que una cosa llevó a la otra y hoy estamos hablando aquí, grabando y que después vamos a compartir con todos los seguidores del observatorio. Pareciera ser como que... Porque yo me acuerdo bien, Jorge, que una vez en una charla nuestra de hace tantos años, vos mismo me explicaste y me dijiste la diferencia entre el determinismo y el fatalismo. Recuerdo bien que es muy diferente creer de que un fenómeno se produce a consecuencia del que le precedió, que es el determinismo, que pensar en el fatalismo, que significa que no importa lo que uno haga, tal cosa va a ocurrir igual. Y mucha gente confunde la falta del libre albedrío con el fatalismo, ¿verdad? Esto que estamos haciendo ahora, quizás con un poquito de suerte, alguien pueda escuchar y quizás alguna gota de esto pueda hacer de que ese cerebro que al escuchar esto pueda ver cosas y comprender cosas que si no hubiese escuchado, ese estímulo no hubiese llegado al cerebro y no hubiese hecho que haya algún tipo de cambio. ¿Y por qué tiene sentido comprender que no existe el libre albedrío? Por lo que justamente dice Sam Harris. Solamente tiene lógica odiar a otro ser humano si creemos que existe el libre albedrío. Nadie odia una tormenta, un tsunami, nadie odia a un ciego que nos pisó un pie, a un loco que nos golpea en la calle, porque sabemos que esas cosas y esas personas no tienen libre albedrío. Por lo tanto, para que podamos realmente odiar a otro ser humano, tenemos que creer que él tuvo opción de hacer otra cosa en vez de lastimarnos como nos lastimó. Lo cual, por supuesto que no es fácil. Obviamente una cosa es decir, pero el simple hecho de que disminuya un poco nuestra sensación de querer dar una retribución en igual sentido del acto cometido. Si nosotros comprendemos que el libre albedrío es una ilusión, ya disminuye por lo menos esas ganas de que haya o esa lógica de la retribución de que porque alguien produjo tal hecho negativo o dañino, debe recibir una retribución lógica. Bueno, pero ahí tengo dos puntos. Uno, alguien puede decir, bueno, pero si todo está determinado, entonces ya no hago más nada, me quedo acostado en la cama y en una actitud de wait and see, me siento a ver qué pasa, por un lado. Sí. Por otro lado, ¿cómo impactaría eso en un sistema de justicia que dice, ok, Juan Pérez, que asaltó la farmacia, en realidad no, en función al determinismo no es culpable de lo que hizo? Pero ese puede ser un error de razonamiento. Sí es culpable. Jorge, ¿qué hacemos con un niño que no sabe a los 2 años? Que no sabe, que no tuvo ninguna libertad de elegir en tomar un ladrillo y tirarle al gato o al perro. ¿Ese niño nosotros le vamos a culpar porque no tuvo libre albedrío? No, ¿verdad? Pero ¿acaso vamos a decir,
Como él no tuvo libre albedrío, no hace falta tomar ninguna acción Claro. con respecto a lo que hizo el niño, porque nosotros sabemos perfectamente qué clase de ser humano va a ser cuando ese cerebro que de niño no comprendió las consecuencias de sus actos, podemos predecir muy bien cómo va a actuar ese cerebro, que no va a tener libertad de elección tampoco, porque si ese cerebro de niño no se le permitió conocer cómo debe funcionar un cerebro en una sociedad, significa que de grande, podemos predecir que va a ser muy probablemente un psicópata y sin tener realmente la culpa, ¿verdad? Porque ese cerebro no tuvo los genes que tuvo que tener probablemente, más la ausencia de los buenos estímulos que debió tener para que no sea un psicópata. Lo mismo pasa con ese criminal que entró a la farmacia. Si las sociedades dijesen, no tuvo elección, no podemos tomar ninguna acción contra ese ser humano, ya sabemos lo que va a pasar en los demás cerebros que reciban el estímulo de que cualquiera puede entrar a una farmacia a llevar las cosas. Por lo tanto, una sociedad que comprenda que no existe el libre albedrío para nada significa que tiene que ser una sociedad que no tenga reglas, que no debe determinar las condenas que deben recibir las personas que cometieron un delito. Ahora, la diferencia está, y ahí viene lo importante, la diferencia está en que la sociedad que comprende que esa persona debe tener una condena no está pensando que hay que castigarle a esa persona como si el castigo en una cárcel es lo que él merece. Ahí está la gran diferencia, y eso es lo que dice Sam Herring. No debemos pensar, esta persona se merece el castigo, se merece tal cosa. ¿Por qué tiene que ir a la cárcel? Por dos motivos. Tiene que ir primero porque cada persona que comete un acto y se convierte en un peligro, nosotros le aislamos de la sociedad para evitar que siga cometiendo ese delito, como lo haríamos con un tigre que lastima y sabemos que no tiene libre albedrío. Nosotros no, porque no tenga libre albedrío, le vamos a dejar que esté libre en la sociedad. Lo mismo hacemos con un criminal. Y la segunda razón, el estímulo que reciben los demás cerebros que ven lo que le sucedió a alguien cuando comete un delito es algo muy útil. Solo que hay que saber hasta qué punto, cuánto tiempo. Lo que buscamos en realidad es reformar a ese ser humano. Esa es la idea. Tratar de que esa persona, cuando va a una cárcel, lo que buscamos no es el castigo, lo que buscamos es reformarle, que puede llevar meses o años según el delito. Nos quedan 5 minutos, pero lo que vos estás diciendo es tan interesante que a mí se me disparan otras preguntas que probablemente no tengamos tiempo de abordar ahora, pero en el mismo sentido de la culpabilidad de alguien que transgrede la ley o el comportamiento anómalo de una persona, anómalo en el sentido de fuera de los parámetros que consideramos normales. Entonces también deberíamos cuestionar o debería estar en cuestionamiento el tema de la meritocracia, que hoy pretende o digamos es porque sobre los conceptos de meritocracia, de que somos responsables del éxito, que somos responsables de lo que conseguimos y de lo que hacemos y de quiénes somos, y entonces los que fracasan porque no intentaron lo suficiente, los que fracasan es porque no quieren progresar, los que fracasan, los que son pobres porque quieren ser pobres. O sea, también deberíamos cuestionar esa lógica con este principio determinista, porque yendo a un ejemplo, no es lo mismo haber nacido en una familia con unos genes razonablemente saludables, en una sociedad que vive en libertad, en una sociedad que vive dentro de una economía en progreso, saludable, o lo que fuese, que un chico que nació con unos genes defectuosos o con buenos genes, pero en una sociedad en Boputajuana,
en medio del atraso, de la miseria y del hambre estructural que no dependen de él y que, o sea, ¿cómo, con qué medida se puede juzgar la meritocracia de alguien que nació en condiciones tan favorables con el éxito o el fracaso de alguien que nació en condiciones tan desfavorables estructuralmente? Es decir, creo yo que se dispara un poco, te saqué completamente del tema, No, no, pero no, ¿cómo va a ser, Jorge? esto afecta Jorge, directamente ese concepto de meritocracia, Carlos. Jorge, es el punto central del tema para mí. El tema que tocaste para mí es lo más importante. Saber que no elegimos nos ayuda a aceptar a los demás y a nosotros mismos. Disminuye la soberbia, aumenta la compasión. La empatía, digamos. La empatía. Yo suelo dar el ejemplo de los limpiavidrios. A menudo yo veo el trato que se le da, y yo también le he dado a menudo, pero si uno se da cuenta de que si yo hubiese nacido con esos genes y hubiese recibido cada uno de los estímulos que recibió ese chico, ¿por qué yo sería diferente a ese chico? Sería exactamente igual. Pero vos estás tomando dos cosas nomás ahí. Estímulo, bueno, vos le llamás estímulo al medio ambiente. Bueno, está bien, sí, pero yo le llamo más bien esas condiciones estructurales, de dónde nació, cómo, en qué, ¿verdad? Pero son solamente, no podemos hablar de más de dos cosas, genes y estímulos. Sí, está bien. Estímulo es cada cosa que vive el cerebro, ya sea que le llega a sus sentidos, ya sea escuchó, vio, olió, sintió en el tacto. Todo es estímulo y todo va moldeando el cerebro. Pero lo de la meritocracia, Jorge, hay que diferenciar muy bien con respecto a estas políticas antimeritocracia que hablan estos países como la Argentina, donde están en contra de la meritocracia, como diciendo que aquella persona que no hizo nada para haber llegado hasta ser el máster en Harvard y ahora quiere ocupar tal puesto político con respecto a aquel otro que no pudo tener la oportunidad de estudiar. Las sociedades no tienen alternativa más que para poder decidir qué función se le va a dar, mejor dicho, qué cargo se le va a dar a un funcionario. No hay otra alternativa que no sea la meritocracia, independientemente de que tuvieron o no la libertad de elegir. Claro. No porque no tuvieron libertad de elegir, uno va a decidir que existe otro método que no sea la meritocracia. Eso es muy importante en comprender la diferencia. Sí, queda claro. Mi punto era más bien en el sentido de que la gente, al no entender cómo funcionan estos mecanismos, cree que todo su éxito, entre comillas, esa soberbia que cree que yo soy lo que soy porque me hice a mí mismo, y no es consciente de los múltiples factores que jugaron en su vida, de los cuales él no tiene la más puta responsabilidad. Es exactamente así. Y que la lotería jugó a su favor y que tal vez un pequeño porcentaje, no, ni siquiera un pequeño porcentaje, o sea, él está creyéndose algo que de lo cual no es consciente, y a la inversa, la falta de empatía que hay con respecto a los que están en condiciones desfavorables obedece también a la falta de perspectiva con respecto a este tema. Es por esto que yo creo que vale la pena que la gente comprenda qué quiere decir el libre albedrío. Para mí, a mí por lo menos, me dio la impresión de que se puede aumentar la empatía, como dijiste vos, ¿verdad? Y Sam Harris también habla de la asimetría que existe entre amar y odiar. Él dice, aunque ninguna de las dos cosas dependa del libre albedrío, nosotros no dejamos de amar cuando termina el libre albedrío, porque seguimos disfrutando del amor. En cambio, el odio, dice él, puede disminuir. Aunque sea muy difícil, lo ideal sería desaparecer, pero por lo menos se puede lograr que disminuya. Y me parece muy, muy, muy interesante esa idea, ¿verdad? Vale la pena
vale la pena tratar de transmitir esta idea. A mí me parece buena idea. Bueno, che, Carlito, ha sido un placer, un gustazo, pero se nos corta la transmisión, Jorge, se nos corta el tiempo. Ojalá sigamos haciendo esta conversación tan agradable. Un fuerte abrazo, Jorge. Gracias. Gracias, Jorge. Chao, nos vemos.